La bofetada llegó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Mis gafas salieron volando destrozándose contra el elegante suelo de mármol del salón de celebraciones, mientras 130 invitados observaban en un silencio sobrecogedor. Mi mejilla ardía, pero el dolor en mi pecho era mucho peor. Cassandra, mi nuera, acababa de abofetearme en su propio día de boda porque me negué a entregarle las llaves de mi apartamento. «Eso es lo que te mereces por ser tan egoísta», me gritó delante de todos. «Una mujer de tu edad no necesita tanto espacio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió para ayudarme mientras me agachaba temblando para recoger los cristales rotos de mis gafas. Algunos invitados desviaron la mirada incómodos. Otros cuchicheaban entre ellos, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a defender a la pobre suegra que acababa de ser humillada públicamente. Mi hijo Rodrigo permanecía inmóvil, con la mirada clavada en el suelo, como si yo fuera invisible. «Ya no eres bienvenida aquí», continuó Cassandra, alisando su inmaculado vestido de novia. «Rodrigo y yo necesitamos nuestra intimidad para comenzar nuestra nueva vida. Tu apartamento sería perfecto para nosotros mientras buscamos algo mejor». Sus palabras eran puro veneno. Durante meses había soportado sus comentarios condescendientes sobre mi ropa gastada, mi coche viejo, mi vida sencilla, pero esto había cruzado una línea que nunca debió tocarse. Me levanté lentamente sintiendo todas las miradas clavadas en mí como dagas afiladas. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Esa bofetada no fue solo un golpe físico, fue la gota que colmó el vaso. Durante años había mantenido un perfil bajo, viviendo con humildad y discreción. Tenía secretos que nadie, ni siquiera mi propio hijo, conocía. Los recuerdos de los últimos meses comenzaron a bombardear mi mente mientras caminaba lentamente hacia la salida. Recordé cuando Cassandra vino por primera vez a mi apartamento hace 2 años y medio. Su rostro se descompuso cuando vio mi hogar modesto, mis muebles de segunda mano, mi pequeña cocina. «¿En serio aquí es donde vive la madre de Rodrigo?», le había preguntado a él con una voz lo suficientemente alta para que yo la escuchara. Desde ese momento, cada visita había sido una tortura silenciosa. «Antonia, deberías mudarte a un sitio más pequeño», me había dicho hace 3 meses durante una cena familiar. «A tu edad no puedes mantener un apartamento tan grande. Además, Rodrigo y yo estamos pensando en tener hijos pronto. Necesitaremos más espacio». Su sonrisa falsa no engañaba a nadie excepto a mi hijo, quien parecía perder su personalidad cada vez que ella hablaba actuando como una marioneta manejada por hilos invisibles. Las humillaciones habían escalado gradualmente. Primero fueron los comentarios sobre mi ropa. «Antonia, ¿no tienes algo más moderno que ponerte...?» Luego fue sobre mi coche. «Ese coche es tan viejo. Es peligroso que conduzcas eso». Después fue sobre mi trabajo de media jornada en la floristería. «No entiendo por qué una mujer de tu edad sigue trabajando en lugar de relajarse». Cada frase era un pequeño puñal envenenado que apuñalaba mi autoestima. Me llamo Antonia Sánchez. Tengo 68 años y toda mi vida he sido una mujer que prefiere la discreción a la ostentación. Trabajo en una pequeña floristería 3 días a la semana. Conduzco un coche de 10 años. Compro mi ropa en tiendas de descuento. Para el mundo exterior, especialmente para Cassandra, solo soy una viuda de clase media que vive con una pensión fija. Pero esa es exactamente la imagen que he cultivado cuidadosamente durante décadas. Lo que ninguna de esas personas que me miraban con lástima sabía era que mi vida había sido completamente diferente antes de que mi esposo falleciera. Mi marido Teodoro no había sido el empleado de oficina que todos creían. Habíamos tomado una decisión consciente de vivir modestamente, de mantener nuestra verdadera riqueza en secreto, de proteger la privacidad de nuestra familia, de una manera que ahora entendía había sido profética. Mientras salía del salón de celebraciones, las conversaciones de los invitados me seguían como una nube tóxica. «Pobrecita, se ve tan frágil», susurró la tía de Cassandra. «La novia tiene razón. Esa mujer ya no puede cuidarse sola», añadió el primo de Rodrigo. «Debería estar en una residencia no viviendo sola», comentó otro invitado con falsa compasión. Cada palabra era como ácido vertido sobre heridas abiertas. La temperatura fresca del aire acondicionado del salón contrastaba dramáticamente con el calor sofocante en mi pecho. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono móvil en mi gastado bolso negro. Un bolso
que había usado durante 5 años, no porque no pudiera permitirme uno nuevo, sino porque había aprendido a valorar la practicidad sobre las apariencias, algo que mi nuera claramente nunca entendería. Marqué un número que conocía de memoria, un número que no había usado en más de un año porque ingenuamente había esperado que nunca fuera necesario. Leandro, soy Antonia. Necesito que vengas al salón de celebraciones Las Ventas Real inmediatamente. Sí, ahora mismo. Trae los documentos de los que sabes. Es hora de que conozcan la verdad. Mi voz temblaba, pero había una firmeza en ella que no había sentido en mucho tiempo. ¿Está segura, señora Sánchez?, preguntó Leandro con su voz profesional pero preocupada. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Eché un último vistazo al salón donde podía ver a Cassandra riendo con sus amigas, probablemente contándoles cómo había puesto en su lugar a su inútil suegra. Rodrigo estaba a su lado sonriendo débilmente, sin mostrar ni una pizca de remordimiento por lo que acababa de presenciar. Completamente segura, respondí. 1 hora, Leandro. No más. Colgué el teléfono y caminé hacia mi coche con pasos decididos. Por primera vez en años iba a dejar caer la máscara que había usado para proteger a mi familia. Por primera vez iban a conocer a la verdadera Antonia Sánchez. Y cuando eso sucediera, cuando la realidad golpeara sus perfectos mundos falsos, entenderían el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. El aparcamiento estaba tranquilo, iluminado por farolas que proyectaban largas sombras entre los coches. Me senté en mi viejo sedán y esperé. 1 hora para que sus vidas cambiaran para siempre. 1 hora para que descubrieran que habían cometido el mayor error de sus vidas al humillar a la mujer que secretamente había estado cuidando de ellos más de lo que jamás podrían imaginar. Mientras esperaba en mi coche, los recuerdos de cómo había llegado a este momento comenzaron a inundar mi mente como una avalancha imparable. Todo había comenzado exactamente hace 2 años y medio, cuando Rodrigo vino a mi apartamento con esa sonrisa nerviosa que conocía tan bien desde que era niño. «Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial», me había dicho. Y ahí estaba ella, Cassandra, con su cabello perfectamente peinado, su ropa de diseño y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Desde el primer momento supe que algo no estaba bien. La forma en que miraba mi apartamento, evaluando cada rincón con desdén apenas disimulado, me lo dijo todo sobre sus intenciones. «Qué acogedor», había murmurado mientras observaba mis muebles de segunda mano y mis cortinas desteñidas. Su tono sugería exactamente lo contrario. Rodrigo, completamente cegado por lo que creía que era amor, no notó la condescendencia en su voz. Esa primera cena había sido un desastre silencioso. Cassandra apenas tocó la comida que había preparado con tanto cariño, alegando que estaba cuidando su figura. Cuando le pregunté sobre su familia, dio respuestas evasivas, pero no sin antes preguntarme sobre mi situación financiera, con una curiosidad que me pareció alarmante. «¿Y cómo te las arreglas con la pensión de viuda, Antonia? Debe ser difícil llegar a fin de mes con tan poco dinero», había dicho con falsa preocupación. Lo que Cassandra no sabía era que yo la había estado observando tanto como ella me observaba a mí. Durante los meses siguientes comencé a notar patrones que me pusieron en alerta máxima. Cada vez que visitaban mi apartamento, ella hacía comentarios sobre lo anticuado que estaba todo, sobre cómo yo merecía algo mejor en mis años dorados. Pero sus ojos siempre se detenían en los detalles que realmente importaban: la ubicación privilegiada del edificio, la vista panorámica desde mi balcón, el tamaño de las habitaciones. Un día, mientras Rodrigo estaba en el baño, la escuché hablando en voz baja por teléfono en mi cocina. «Sí, mamá. El apartamento de su madre está en una zona carísima. Si consigo que se mude a un sitio más pequeño, podríamos quedarnos aquí hasta que tengamos nuestro propio lugar. Es tan ingenua que probablemente hasta nos lo agradecerá por ayudarla con la transición». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero mantuve la compostura cuando regresó a la sala, fingiendo inocencia. Desde ese momento, cada interacción con Cassandra se convirtió en una actuación cuidadosamente orquestada por ambas partes. Ella interpretaba a la nuera preocupada por el bienestar de su suegra, mientras yo fingía ser la anciana vulnerable que necesitaba orientación. Pero por dentro estaba reuniendo información, observando sus movimientos, entendiendo sus verdaderas motivaciones. Era como una partida de ajedrez donde ambas pensábamos que estábamos ganando. Los meses siguientes trajeron una escalada gradual en sus intentos de manipulación. Primero fueron las sugerencias sutiles.
Antonia, he visto unos apartamentos encantadores para personas de tu edad, con servicios médicos las 24 horas y sin preocupaciones de mantenimiento. Luego vinieron las presiones más directas. No puedes seguir viviendo sola a tu edad. Es peligroso. ¿Qué pasa si te caes y nadie se entera durante días? Cada argumento estaba diseñado para hacerme sentir incompetente e indefensa. Rodrigo, mi propio hijo, comenzó a repetir las mismas frases como un loro entrenado. Mamá, Cassandra tiene razón. Quizás sería mejor para ti considerar mudarte a un lugar más manejable. Verlo transformarse gradualmente en la marioneta de esa mujer era más doloroso que cualquier insulto directo. El hijo que había criado con tanto amor y sacrificio ahora me veía como un obstáculo para su felicidad. La campaña psicológica se intensificó después de que anunciaran su compromiso. Las visitas se volvieron más frecuentes, pero también más tensas. Cassandra había comenzado a traer revistas inmobiliarias y folletos de residencias para personas mayores. Solo estoy explorando opciones para ti, Antonia. Quiero asegurarme de que tengas la mejor calidad de vida posible, decía extendiendo los materiales sobre mi mesa de café como si fuera una negociación de negocios. Pero yo había estado haciendo mi propia investigación. Una tarde, cuando salieron a hacer recados para la boda, decidí llamar a una vieja amiga que trabajaba en el sector inmobiliario. Remedios, necesito que investigues algo para mí, le dije. Hay una pareja que está muy interesada en mi apartamento y quiero saber más sobre su verdadera situación financiera. Lo que descubrí me heló hasta los huesos. Cassandra y Rodrigo estaban hundidos en deudas hasta el cuello. La boda que estaban planeando costaba más de 48.000 euros, completamente financiada con tarjetas de crédito y préstamos personales. El apartamento que alquilaban estaba a punto de ser desahuciado por impago. Los coches de lujo que conducían estaban financiados con pagos que no podían permitirse. Su estilo de vida era una fachada construida sobre deudas asfixiantes. Todo comenzó a tener sentido. La prisa por casarse, la insistencia en que me mudara, los constantes comentarios sobre mi vulnerabilidad económica. No era amor lo que había unido a esta pareja. Era la necesidad desesperada de encontrar una solución a sus problemas financieros, y mi apartamento, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Madrid, era su salvavidas. La revelación me golpeó como una bofetada en el alma. Mi hijo, el niño que había criado con valores de honestidad y trabajo duro, había elegido el camino fácil de la manipulación y el engaño. Había permitido que una mujer ambiciosa lo convenciera de ver a su propia madre como un recurso a explotar en lugar de una persona a amar y respetar. En las semanas previas a la boda, sus intentos se volvieron más agresivos. Antonia, no puedes seguir siendo tan egoísta, me había dicho Cassandra apenas 3 días antes de la ceremonia. Rodrigo y yo hemos sacrificado tanto por este matrimonio. Lo mínimo que puedes hacer es ayudarnos con la vivienda. Sus palabras ya ni siquiera llevaban la máscara de la falsa preocupación. Era una exigencia directa disfrazada de favor familiar. Esa noche había tomado una decisión que cambiaría todo. Llamé a Leandro, mi asesor financiero y el único hombre en quien había confiado completamente desde la muerte de mi esposo Teodoro. Leandro, necesito que prepares algunos documentos. Es posible que muy pronto tenga que revelar información que he mantenido en secreto durante años. Su voz se había vuelto seria inmediatamente. Señora Sánchez, ¿está segura de que este es el momento adecuado? Me había advertido con la sabiduría de alguien que había manejado mis asuntos durante más de una década. Una vez que esta información sea pública, no podrá retractarse. Las consecuencias podrían ser devastadoras para las relaciones familiares. Pero yo ya había tomado mi decisión. La familia que había intentado proteger con mi silencio había elegido traicionarme. Y ahora, sentada en mi coche en el aparcamiento del salón de celebraciones, esperando a que Leandro llegara con los documentos que cambiarían todo, me di cuenta de que el momento de la verdad había llegado. Habían pasado 50 minutos desde mi llamada. En 10 minutos más, Cassandra, Rodrigo y todos esos invitados que me habían mirado con lástima descubrirían quién era realmente Antonia Sánchez. En 10 minutos más, sus perfectos mundos construidos sobre mentiras y avaricia se derrumbarían como castillos de arena. La brisa nocturna agitaba las hojas de los árboles alrededor del aparcamiento, creando sombras danzantes bajo las luces. Era extrañamente poético que en una noche tan hermosa tantas ilusiones estuvieran a punto de morir para siempre. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos más dolorosos de los últimos meses inundaran mi mente. Necesitaba recordar exactamente por qué había llegado a este punto sin retorno.
La mayor humillación había ocurrido apenas 2 semanas antes de la boda, durante lo que Cassandra había llamado una importante reunión familiar. Había llegado a mi apartamento acompañada no solo por Rodrigo, sino también por sus padres, una emboscada perfectamente planeada. «Antonia, queremos hablar contigo sobre tu futuro», había comenzado Feliciana, la madre de Cassandra, una mujer altiva que me miraba como si fuera un insecto molesto. «Creemos que es hora de que tomes decisiones responsables sobre tu vida», continuó Hermenegildo, el padre de Cassandra, un hombre corpulento que había inspeccionado mi apartamento con ojos de tasador, evaluando una propiedad. «A tu edad, vivir sola en un lugar tan grande no solo es innecesario, sino peligroso. ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica y nadie se entera durante días?» Sus palabras estaban ensayadas demasiado perfectas para ser espontáneas. Rodrigo había permanecido en silencio durante toda la conversación, asintiendo ocasionalmente como una marioneta bien entrenada. Verlo allí sentado junto a una familia que trataba a su madre como un obstáculo fue como ver morir al hijo que había criado ante mis ojos. «Mamá», finalmente dijo con una voz que ya no reconocía. «Tienen razón. Cassandra y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor para todos si te mudaras a un lugar más apropiado para tu edad». «Apropiado para mi edad», repetí sintiendo la ira comenzar a hervir dentro de mí. «¿Y quién decide qué es apropiado para mí? ¿Tú, Cassandra?» La mirada incómoda que Feliciana intercambió con su esposo me confirmó algo que ya había sospechado. Habían planeado cada detalle de esta conversación, cada argumento, cada presión psicológica. «Antonia, entendemos que esto puede ser difícil de aceptar», continuó Feliciana con condescendencia, «pero debes pensar en lo que es mejor para Rodrigo y Cassandra. Ellos están comenzando su vida matrimonial, necesitan espacio y estabilidad». «Lo que es mejor para ellos», murmuré comenzando a entender la verdadera dimensión de la conspiración que se había tejido a mis espaldas. «Y supongo que mi apartamento sería perfecto para que ellos comiencen su vida matrimonial, ¿verdad?» El silencio incómodo que siguió a mi pregunta fue toda la respuesta que necesitaba. Habían planeado cada detalle de esta conversación, cada argumento, cada presión psicológica. Cassandra tomó el control en ese momento desplegando su arsenal completo de manipulación emocional. «Antonia, no se trata solo del apartamento, se trata de tu bienestar. Hemos estado investigando y encontramos una residencia maravillosa para personas de tu edad. Tiene servicios médicos las 24 horas, actividades sociales, comidas preparadas. Podrías hacer amigos con personas que entienden lo que estás pasando». Su sonrisa falsa me revolvió el estómago. «¿Lo que estoy pasando?», pregunté fingiendo confusión. «¿Y qué exactamente crees que estoy pasando, Cassandra?». Ella miró a Rodrigo en busca de apoyo antes de responder. «Bueno, la soledad, la incertidumbre financiera, el miedo de no poder cuidarte a ti misma. Es normal a tu edad, Antonia. No tienes que avergonzarte de necesitar ayuda». La audacia de esta mujer de 28 años diciéndome que era normal a mi edad me dejó sin palabras por un momento. Pero luego vi algo en sus ojos que me heló la sangre, la absoluta certeza de que tenía derecho a mi vida, mi hogar, mis decisiones. Para ella, yo ya no era una persona con autonomía, sino un obstáculo a eliminar con la menor resistencia posible. «Hemos hecho los números», continuó Hermenegildo sacando una carpeta que claramente habían preparado con anticipación. «El coste de la residencia sería aproximadamente 2.300 euros al mes. Con la venta de tu apartamento tendrías suficiente dinero para cubrirlo durante muchos años y aún sobraría algo para ayudar a Rodrigo y Cassandra con sus gastos iniciales del matrimonio». Ahí estaba la verdad desnuda y cruda. No se trataba de mi bienestar o mi seguridad. Se trataba de dinero. Se trataba de convertir mi hogar en efectivo para financiar su estilo de vida insostenible. «¿Y si me niego?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Antonia», dijo Rodrigo, su voz sonando ensayada, «esperamos que no sea necesario tomar medidas más drásticas, pero si tu salud mental se deteriora hasta el punto de que no puedas tomar decisiones racionales». La amenaza implícita era cristalina. Si no cooperaba voluntariamente, buscarían formas legales de declararme incompetente. Habían investigado, habían planeado, habían preparado el terreno para quitarme todo lo que poseía por la fuerza si era necesario.
El hijo que había criado con tanto amor estaba sentado justo ahí, permitiendo que extraños amenazaran a su propia madre. Esa noche, después de que se fueran con mi firme negativa, lloré por primera vez en años. No de tristeza, sino por la muerte definitiva de las ilusiones que había mantenido sobre mi familia. Había llamado a Leandro inmediatamente. «Necesito que investigues algo urgentemente», le había dicho entre lágrimas. «Quiero saber exactamente cuál es la verdadera situación financiera de mi hijo y su prometida. Todo. Deudas, ingresos pasivos, todo». Los resultados de esa investigación habían sido devastadores. Rodrigo ganaba 38.000 euros anuales como jefe de ventas, pero tenía deudas de más de 75.000 euros en tarjetas de crédito. Cassandra trabajaba media jornada como asesora de imagen, ganando quizás 15.000 euros al año, pero gastaba como si tuviera un salario ejecutivo. Juntos debían más de 110.000 euros sin contar los préstamos que habían sacado para la boda. El apartamento que alquilaban por 1.200 euros al mes llevaba 3 meses de impago. Los coches que conducían estaban financiados con pagos que consumían el 60% de sus ingresos combinados. Su tarjeta de crédito principal estaba al límite y habían comenzado a usar adelantos de efectivo para pagar otras deudas. Estaban en una caída libre financiera y mi apartamento representaba su única esperanza de salvación. Pero había algo más en el informe de Leandro que me había roto completamente el corazón. Durante los últimos 6 meses, Rodrigo había estado llamando regularmente a bancos y compañías de seguros preguntando sobre préstamos contra la propiedad de su madre anciana. Había estado preguntando sobre procedimientos legales para obtener poder financiero sobre personas mayores. Mi propio hijo había estado planeando mi despojo sistemático durante meses. La información más dolorosa había llegado al final del informe. Según un investigador privado que Leandro había contratado, Cassandra había estado diciéndoles a sus amigas que se había sacrificado al comprometerse con un hombre mayor y menos atractivo, porque su madre tenía propiedades valiosas y no tenía herederos competitivos. Para ella, casarse con Rodrigo no era amor, era una inversión estratégica en mi patrimonio. Esa revelación había sido la gota que colmó el vaso. Durante semanas había considerado simplemente revelarles mi verdadera situación financiera, pensando que tal vez el shock los haría reconsiderar su comportamiento. Pero después de leer ese informe entendí que no se trataba de dinero o desesperación. Se trataba de una avaricia pura y calculada que había corrompido a mi hijo hasta volverlo irreconocible. Los días previos a la boda habían sido una tortura. Cada llamada telefónica de Rodrigo era una nueva presión para reconsiderar mi posición. Cada visita de Cassandra incluía comentarios venenosos sobre mi terquedad y egoísmo. Habían comenzado a tratarme como si ya fuera una anciana senil cuyas opiniones no importaban. La noche antes de la boda, Rodrigo había hecho su último intento. «Mamá, mañana es el día más importante de mi vida. Por favor, no lo arruines siendo difícil. Cassandra solo quiere lo mejor para todos nosotros». Sus palabras habían sido la confirmación final de que había perdido a mi hijo para siempre. El hombre que se casaba al día siguiente ya no era el niño que había criado con tanto amor y sacrificio. Y ahora, sentada en mi coche, esperando a Leandro, me di cuenta de que todo había llevado a este momento inevitable. No se trataba de venganza o crueldad. Se trataba de justicia, se trataba de mostrarles las consecuencias de sus acciones, se trataba de enseñarles que algunas líneas nunca debieron cruzarse. Los faros de un coche se acercaron al aparcamiento, iluminando la noche con una luz blanca que momentáneamente me cegó. Era Leandro puntual, como siempre, llegando con los documentos que cambiarían todo para siempre. Me bajé de mi coche y caminé hacia él, sintiendo cómo cada paso me alejaba más de la Antonia que había sido y me acercaba a la mujer que necesitaba convertirme. «Señora Sánchez», dijo Leandro al salir de su coche, un maletín legal bajo el brazo. «¿Está completamente segura de esto? Una vez que entremos ahí, no habrá forma de deshacer lo que está a punto de suceder». Miré hacia el salón de celebraciones una última vez, donde mi hijo y su nueva esposa probablemente seguían celebrando su victoria sobre la inútil anciana que acababan de humillar. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Leandro. Es hora de que conozcan a la verdadera Antonia Sánchez». Leandro abrió su maletín bajo la luz del aparcamiento y comenzó a mostrarme los documentos que había preparado con su característica eficiencia.
Señora Sánchez, aquí está la orden de suspensión inmediata de todas las transferencias bancarias que ha estado realizando a nombre de Rodrigo Sánchez, dijo señalando el primer papel. También aquí está el aviso de cancelación del aval del contrato de arrendamiento que había garantizado confidencialmente. El propietario recibirá este documento mañana por la mañana. Tomé los papeles con manos temblorosas pero decididas. Cada documento representaba un hilo que había tejido cuidadosamente durante años para proteger a mi hijo, y ahora estaba cortando esos hilos uno por uno. ¿Y el pago del salón?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Cancelado», confirmó Leandro. «El depósito que había garantizado será retirado esta noche. Tendrán hasta mañana para encontrar una forma alternativa de pago». La magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola fría. Durante 3 años había sido la red de seguridad invisible que había mantenido a flote las vidas de Rodrigo y Cassandra. El apartamento en el que vivía en el coche que él conducía, incluso la boda que estaba teniendo lugar en ese mismo momento, todo había sido posible gracias a mi apoyo financiero secreto. Y ahora, en una sola noche, iba a retirar todo ese apoyo definitivamente. «Leandro, quiero que entiendas algo», le dije mientras firmaba cada documento con una determinación que no había sentido en años. «Esto no es crueldad ni venganza. Es la única forma de que aprendan el verdadero valor de las cosas. Durante demasiado tiempo los protegí de las consecuencias de sus acciones y esa protección los corrompió hasta convertirlos en personas que no reconozco». «Entiendo perfectamente, señora Sánchez», respondió Leandro con genuino respeto en su voz. «En mis 30 años como asesor financiero he visto muchas familias destruidas por la avaricia y la ingratitud. Lo que está haciendo requiere más valor del que la mayoría de la gente posee». Sus palabras me dieron la fuerza final que necesitaba para dar el último paso. Caminamos juntos hacia la entrada del salón de celebraciones y con cada paso podía sentir mi corazón latir más rápido. No era nerviosismo lo que sentía, era una extraña mezcla de tristeza por lo que había perdido y anticipación por lo que estaba a punto de recuperar mi dignidad, mi autoestima, mi derecho a ser tratada como un ser humano en lugar de como un recurso a explotar. La música se detuvo abruptamente cuando entramos al salón. 130 pares de ojos se volvieron hacia nosotros y pude ver la confusión en los rostros de los invitados. Algunos reconocieron a Leandro inmediatamente. Después de todo, había manejado los asuntos financieros de varias familias prominentes de Madrid durante décadas. Su presencia en eventos sociales generalmente significaba que algo importante estaba a punto de suceder. Cassandra fue la primera en reaccionar. «¿Qué haces aquí, Antonia?», me gritó desde el centro de la pista de baile donde había estado posando para fotos con Rodrigo. «Ya te fuiste una vez. No fue suficiente drama por una noche». Su voz llevaba esa arrogancia que había llegado a conocer tan bien, pero pude detectar una nota de nerviosismo que no había estado ahí antes. «Señoras y señores», dijo Leandro con una voz clara y profesional, «pido disculpas por interrumpir esta celebración, pero tengo asuntos legales urgentes que discutir con el señor Rodrigo Sánchez y la señora Cassandra Velasco». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Algunos invitados comenzaron a sacar sus teléfonos móviles, sintiendo instintivamente que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Rodrigo se acercó lentamente, su rostro pálido y sus ojos llenos de confusión. «¿Qué está pasando aquí, mamá?», me preguntó con una voz que ya no sonaba tan confiada como cuando me había humillado apenas minutos antes. «¿Quién es este hombre y por qué está hablando de asuntos legales?». Pude ver sus manos temblar ligeramente mientras se ajustaba la corbata, un gesto nervioso que había tenido desde la infancia. «Rodrigo», dije con una voz más firme de lo que había sonado en meses. «Este es Leandro Quirós, mi asesor financiero y legal. Ha venido a entregar algunos documentos que creo que encontrarás muy esclarecedores». Leandro abrió su carpeta y sacó el primer documento. «Señor Rodrigo Sánchez, por la presente se le notifica que el aval financiero que su madre había proporcionado para su contrato de arrendamiento ha sido cancelado inmediatamente. Su propietario será notificado mañana por la mañana y tendrá 30 días para encontrar un nuevo avalista o desalojar la propiedad». Todo el color se drenó del rostro de Rodrigo. «Aval financiero», murmuró mirándome con ojos que comenzaban a llenarse de comprensión y horror. «Mamá, ¿de qué está hablando?». Pero pude ver en su expresión que una parte de él ya lo sabía. Durante años había sospechado que su suerte financiera no era completamente natural, pero había elegido no hacer preguntas, porque las respuestas podrían haber sido incómodas.
Además, continuó Leandro implacablemente, las transferencias mensuales de 4.200 euros que su madre había estado realizando a sus cuentas personales han sido suspendidas permanentemente. Esto incluye pagos de tarjetas de crédito, seguro de coche y varios otros gastos que usted creía que estaban siendo cubiertos por otras fuentes. Cassandra dejó escapar un grito ahogado que resonó por todo el salón. «Eso es imposible», exclamó corriendo hacia nosotros, su vestido de novia arrastrándose por el suelo. «Rodrigo no tiene una madre rica. Mira cómo vive, mira su ropa, su coche. Es una anciana que vive con una pensión miserable». Su histeria era evidente y varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos con creciente fascinación. «Finalmente», dijo Leandro, sacando el último documento de su carpeta, «el pago garantizado para esta celebración también ha sido cancelado. La gerencia del salón tendrá derecho a exigir el pago completo antes de que los invitados puedan marcharse esta noche». Sus palabras cayeron sobre el salón como una bomba y pude ver algunos invitados moverse nerviosamente hacia las salidas. La comprensión golpeó a Rodrigo como un martillo. «Tú», murmuró mirándome con ojos que no podían procesar completamente lo que estaban escuchando. «Tú has estado, todo este tiempo, has estado pagando por todo». Su voz se quebró en la última palabra y por un momento vi al niño pequeño que había sido vulnerable y confuso. «Durante 3 años, Rodrigo», confirmé con una voz que sonaba extrañamente calmada después de la tormenta emocional que había estado viviendo. 3 años en los que pensé que te estaba ayudando a superar un momento difícil. 3 años en los que creí que eventualmente te recuperarías y te convertirías en el hombre que te crié para ser. 3 años en los que esperé que recordaras los valores que te enseñé». Cassandra comenzó a caminar en círculos agarrándose la cabeza con creciente desesperación. «Esto no puede estar pasando, esto no puede ser real», gritaba, mientras los invitados la observaban con una mezcla de horror y fascinación mórbida. «Eres una pobre anciana, trabajas en una floristería, conduces un coche de 10 años, no puedes tener dinero». «Las apariencias engañan, Cassandra», dije finalmente, sintiendo décadas de actuación cuidadosa llegar a su fin. «Durante años elegí vivir de manera sencilla porque mi esposo Teodoro y yo creímos que la riqueza visible atrae problemas. Resultó que teníamos razón, solo que los problemas vinieron de donde menos lo esperábamos». La música había cesado completamente y el único sonido en el salón era la respiración agitada de los recién casados y los murmullos crecientes de los invitados, quienes comenzaban a entender que estaban presenciando algo completamente inesperado. Algunos ya estaban grabando con sus teléfonos, sabiendo instintivamente que esta historia se convertiría en leyenda urbana. «Mamá», dijo Rodrigo acercándose a mí con pasos vacilantes, «por favor, tiene que haber alguna forma de arreglar esto. La boda, los invitados, todo...». Pero pude ver en sus ojos que finalmente estaba comenzando a entender la magnitud de lo que había perdido. No solo dinero o apoyo financiero. Había perdido a su madre, la mujer que lo había amado incondicionalmente durante 35 años. «La única forma de arreglar esto, Rodrigo», respondí, «era no romperlo en primer lugar». El silencio en el salón se volvió ensordecedor. 130 invitados contenían la respiración mientras procesaban lo que acababan de escuchar. Cassandra finalmente colapsó en una silla cercana, su vestido de novia inmaculado, ahora arrugado y manchado de lágrimas. «Todo está arruinado», murmuraba entre sollozos incontrolables que resonaban por todo el salón. «Todo lo que planeamos, todo por lo que trabajamos, todo está destruido». Su vestido de novia, que una vez fue pristino, ahora estaba completamente desordenado y su maquillaje corrido por las lágrimas le daba un aspecto casi fantasmal. «No», dije, acercándome a ella por primera vez desde la bofetada. «Lo que está destruido son las mentiras, la avaricia y la falta de respeto. Lo que está destruido es la ilusión de que puedes tratar a las personas como objetos y esperar que no haya consecuencias». Me detuve frente a ella, obligándola a levantar la vista. Esto es lo que pasa cuando confundes la bondad con la debilidad. Rodrigo fue hacia su esposa y colocó una mano temblorosa sobre su hombro. «Cassandra, tenemos que encontrar una manera de arreglar esto. Tiene que haber algo que podamos hacer». Pero incluso mientras hablaba pude ver en sus ojos que sabía que era demasiado tarde. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. «Hay una manera de arreglar esto, Rodrigo», dije mirándolo directamente a los ojos, por primera vez en meses sin sentir dolor. «Puedes aprender de esto, puedes crecer de esto,
Puedes convertirte en las personas que esperaba que fueran antes de que la avaricia los corrompiera. Mi voz se suavizó ligeramente porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero ese crecimiento tendrá que suceder sin mi ayuda financiera, sin mi apartamento y sin mi herencia. Tendrás que hacerlo de la manera difícil, como lo hace todo el mundo. En ese momento, Abundio Serrano, el gerente del salón, se acercó con varios papeles en sus manos y una expresión muy seria. «Señora Sánchez», dijo con voz tensa, «acabo de recibir un aviso de cancelación de pago que es altamente irregular. El contrato para esta celebración está garantizado hasta mañana por la mañana. ¿Puede explicarme qué está sucediendo aquí?». Su presencia añadió una nueva capa de realidad inmediata a la crisis que acababa de desencadenar. «Señor Serrano», respondí recordando su nombre de las conversaciones que habíamos tenido cuando secretamente organicé el pago de la boda. «La garantía financiera que proporcioné para esta celebración ha sido revocada debido a circunstancias extraordinarias que han salido a la luz esta noche». Hice un gesto hacia Rodrigo y Cassandra, que permanecían en el centro del salón como estatuas de la desesperación. «Entiendo», dijo Serrano mirando la escena con la experiencia de alguien que había manejado eventos sociales durante décadas. «¿Y quién será responsable del pago ahora?». «El monto total pendiente es de 48.000 euros, incluyendo el salón, la comida, la música, las flores y los servicios fotográficos». Su voz era profesional pero firme, dejando claro que alguien tendría que resolver este problema inmediatamente. Rodrigo finalmente reaccionó acercándose a nosotros con pasos vacilantes. «Señor Serrano, debe haber algún malentendido. Mi madre, ella, no puede simplemente cancelar el pago así. Somos familia. Esto puede resolverse». Su voz llevaba una desesperación que nunca había escuchado antes. La desesperación de un hombre que finalmente entendía la magnitud de su situación. «Joven», respondió Serrano con la paciencia forzada de un profesional. «La garantía financiera fue proporcionada por la señora Sánchez de manera personal y privada. Ella tiene el derecho legal de retirar esa garantía en cualquier momento. Ahora necesito que alguien proporcione una forma alternativa de pago inmediatamente o me veré obligado a suspender el evento». Su ultimátum cayó sobre el salón como una sentencia final. La realidad de la situación comenzó a penetrar en las mentes de los invitados. Algunos ya habían comenzado a tomar sus bolsos y dirigirse discretamente hacia las salidas. Otros permanecían fascinados por el drama que continuaba desarrollándose como espectadores de un accidente de tráfico del que no podían apartar la mirada. «Mamá», dijo Rodrigo acercándose a mí con lágrimas en los ojos por primera vez desde que era niño, «por favor, sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que te lastimamos, pero hay 130 personas aquí. Hay fotos, hay recuerdos. No puedes destruir todo esto por una pelea». Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento vi al niño pequeño que había sido. «Rodrigo», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, «yo no estoy destruyendo nada. Tú destruiste esto cuando elegiste la avaricia sobre el amor, cuando elegiste la manipulación sobre la honestidad, cuando elegiste humillarme públicamente en lugar de tratarme con el respeto que merezco como tu madre». Cada palabra era como un bisturí, pero eran palabras que necesitaban ser dichas. «¿Pero qué vamos a hacer?», preguntó Cassandra con voz desesperada, mirando a los invitados que continuaban abandonando el salón. «¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo vamos a pagar todo esto?». Su pánico era evidente y pude ver que finalmente estaba comenzando a entender las implicaciones reales de sus acciones. «Van a hacer lo que hacen todas las personas responsables», respondí. «Van a encontrar maneras de ganar dinero honestamente. Van a aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Van a descubrir qué significa trabajar duro por las cosas que quieren en lugar de esperar que otros se las proporcionen». Mi voz se había vuelto más fuerte y pude sentir décadas de sabiduría acumulada fluyendo a través de mis palabras. «¿Pero qué hay de nosotros?», preguntó Rodrigo, su voz apenas un susurro. «¿Qué hay de nuestra relación? ¿Qué hay de ser madre e hijo?». Era la pregunta que había estado esperando y temiendo. «Esa relación todavía existe, Rodrigo», dije sintiendo mis propias lágrimas comenzar a formarse. «Siempre existirá porque eres mi hijo. Pero una relación no puede construirse sobre abuso y explotación. No puede sobrevivir cuando una parte ve a la otra como un recurso en lugar de como una persona». Me detuve tomando un respiro profundo antes de continuar. «Las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para ti, pero solo si puedes caminar a través de ellas como el hombre honorable que intenté criarte para que fueras.
solo si puedes mirarme a los ojos y aceptar la responsabilidad completa de tus acciones. Solo si puedes demostrar que has aprendido que la familia se construye sobre amor y respeto, no sobre oportunismo y manipulación. Inés, mi sobrina, que había estado sentada en una mesa al fondo durante toda la confrontación, finalmente se levantó y corrió hacia mí. «Tía Antonia», dijo con lágrimas en los ojos y una expresión de absoluto horror en su rostro. «No sabía nada de esto. Te juro que Rodrigo nunca me contó lo que estaban planeando contigo». Inés siempre había sido mi sobrina favorita, una joven de 29 años que trabajaba como maestra y había mantenido una relación cercana conmigo incluso después de que Rodrigo se distanciara. «Lo sé, Inesita», respondí usando el diminutivo cariñoso que había empleado desde que era pequeña. «Tú siempre has sido diferente. Nunca has visto a las personas como oportunidades o recursos a explotar». Sus lágrimas cayeron más fuerte mientras asentía, claramente devastada por las acciones de su hermano. Serrano se acercó nuevamente, esta vez con mayor urgencia. «Señoras y señores, necesito una resolución inmediata. Tengo otros compromisos esta noche y no puedo mantener al personal aquí indefinidamente sin una garantía de pago». Su paciencia profesional finalmente se estaba agotando, añadiendo presión adicional a una situación ya desesperada. «¿Tienes mi número de teléfono?», le dije a Rodrigo y Cassandra por última vez. «Cuando estén listos para tener una conversación real sobre respeto, valores y responsabilidad, cuando hayan aprendido lo que significa ganarse las cosas por sí mismos, cuando puedan mirarme a los ojos y ofrecerme una disculpa genuina por lo que me hicieron esta noche, entonces podemos hablar. Pero hasta entonces», añadí mirándolos directamente, «primero tendrán que encontrar una manera de resolver el desastre que crearon aquí completamente solos». Con esas palabras me di la vuelta y caminé hacia la salida con Leandro, dejando atrás un salón lleno de caos, desesperación y la dura realidad de las consecuencias merecidas. Mientras Leandro y yo nos dirigíamos hacia la salida, escuché a Cassandra gritar una última vez: «No puedes simplemente irte, somos tu familia». Me detuve en la puerta y me volví para mirarla una última vez. La familia no se trata solo de sangre, Cassandra, se trata de cómo tratas a las personas que amas. Y esta noche me mostraste exactamente cómo me ves». La puerta se cerró detrás de nosotros y el aire fresco de la noche de Madrid me golpeó como una ola de liberación. Por primera vez en años sentí que podía respirar completamente. «Señora Sánchez», dijo Leandro mientras caminábamos hacia nuestros coches, «lo que acaba de hacer requirió un coraje extraordinario». «No fue coraje, Leandro», respondí sintiendo una extraña mezcla de tristeza y paz. «Fue supervivencia. Fue finalmente aprender a valorarme lo suficiente como para exigir el respeto que merezco». Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento en Chamberí, me di cuenta de que había establecido el ejemplo más importante de mi vida, que nunca es demasiado tarde para defenderte a ti mismo, que nunca eres demasiado viejo para exigir dignidad y que el amor verdadero a veces requiere las decisiones más difíciles. 3 días después de la boda, mi apartamento se había convertido en un refugio de paz que no había experimentado en años. Bernardo había venido cada mañana con café y pasteles de la panadería local, asegurándose de que estuviera bien después de lo que él llamaba la noche en que Antonia recuperó su dignidad. Sus visitas habían sido un bálsamo para mi alma, recordándome que todavía tenía familia elegida que me valoraba por quien realmente era. El teléfono había sonado incesantemente durante estos 3 días. Rodrigo había llamado 37 veces, dejando mensajes que evolucionaron desde la ira inicial hasta súplicas desesperadas. Cassandra había enviado 14 mensajes de texto, cada uno más histérico que el anterior. Sus padres habían aparecido en mi puerta 2 veces, exigiendo que arreglara el desastre que había causado, pero me había mantenido firme, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Leandro llegó esa mañana con noticias que, aunque esperadas, eran devastadoras en su alcance completo. «Señora Sánchez», me había dicho mientras tomábamos té en mi balcón, «he recibido informes de todos los frentes. Rodrigo y Cassandra fueron desalojados de su apartamento ayer por la mañana. El salón ha iniciado procedimientos legales para recuperar los 48.000 euros adeudados. Sus tarjetas de crédito han sido canceladas por impago». «¿Y dónde están viviendo ahora?», pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. «Con los padres de Cassandra», respondió Leandro.
Aparentemente es un apartamento de 2 dormitorios donde ya viven 3 personas. La situación es tensa, según mis fuentes. Su expresión sugería que tensa era una descripción muy conservadora de la realidad. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, vi un coche familiar estacionarse frente al edificio. Era Inés, pero esta vez no estaba sola. Con ella estaban Remedios, mi vieja amiga del sector inmobiliario, y para mi sorpresa, Bernardo salió del asiento trasero. «Antonia», gritó Inés desde la acera, «necesitamos hablar contigo, hay cosas que necesitas saber». Cuando llegaron a mi apartamento, sus rostros mostraban una mezcla de urgencia y preocupación que inmediatamente me puso en alerta. «Tía Antonia», comenzó Inés, «he estado investigando algunas cosas desde la noche de la boda. Cosas que creo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?», pregunté sirviéndoles té mientras intentaba mantener la calma. Remedios se aclaró la garganta y habló por primera vez. «Antonia, durante los últimos 3 días he estado haciendo algunas averiguaciones sobre la situación financiera de Rodrigo y Cassandra. Lo que encontré va más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Habían estado planeando esto durante más de un año». Abrió una carpeta para revelar documentos que me hicieron sentir náuseas. Encontré evidencia de que Cassandra había estado consultando con abogados especializados en casos de competencia mental de personas mayores. Tenían un plan detallado para declararte legalmente incompetente y obtener control sobre todas tus propiedades. Bernardo, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante con una expresión grave. «Antonia, hay más. Esa noche, después de que te fuiste del salón, escuché a Cassandra hablando por teléfono con alguien. Estaba diciendo que la vieja había arruinado todo, pero que todavía tenían el plan B». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral. «Plan B», repetí sintiendo mi estómago apretarse con una mezcla de miedo e ira. Inés tomó mi mano y la apretó suavemente. «Tía Antonia, han estado diciéndole a todo el mundo que te has vuelto senil, que la escena en la boda fue evidencia de que has perdido el contacto con la realidad. Están construyendo un caso para que un juez declare que no puedes manejar tus propios asuntos». La magnitud de su traición se expandió ante mí como una herida infectada. No era suficiente haberme humillado públicamente, haber planeado despojarme de mi hogar, haber conspirado contra mí durante meses. Ahora estaban tratando de usar mi respuesta justificada a su crueldad como evidencia de incompetencia mental. Era una maldad que superaba todo lo que había imaginado posible. «Pero eso no es todo», añadió Remedios, su voz temblando. «He descubierto que Cassandra ha estado difundiendo rumores en el barrio sobre tu comportamiento errático. Ha visitado a varios de tus vecinos sugiriendo que deberían informar cualquier cosa preocupante que observen sobre ti. La naturaleza sistemática de su campaña de difamación me dejó sin aliento. Leandro, que había regresado para nuestra reunión programada, entró al apartamento en ese momento y encontró la atmósfera espesa de tensión. Señora Sánchez, veo que ya se ha enterado de algunas de las maniobras recientes. Tengo algunas noticias adicionales que confirman lo que sus amigos han descubierto». Leandro sacó documentos de su propia carpeta. «Rodrigo presentó ayer una petición preliminar solicitando que un tribunal evalúe tu competencia mental basándose en lo que él llama comportamiento irracional y decisiones financieras erráticas. Ha proporcionado declaraciones juradas de varios testigos que estuvieron presentes en la boda». «¿Declaraciones juradas?», pregunté sintiendo la ira comenzar a reemplazar el shock. «¿Qué tipo de declaraciones?». Leandro consultó sus papeles antes de responder. «Declaraciones que describen tu arrebato emocional injustificado contra una joven pareja inocente. Declaraciones que caracterizan tus decisiones financieras como vengativas y destructivas. Declaraciones que sugieren que has perdido la capacidad de tomar decisiones racionales». Inés apretó mi mano más fuerte. «Tía Antonia, han convencido a varios invitados de la boda para que firmen declaraciones. La mayoría de ellos no entienden realmente lo que estaba pasando esa noche. Solo vieron a una anciana atacando a unos recién casados». Su voz contenía toda la frustración de alguien que había visto la verdad, pero se sentía impotente para hacerla prevalecer. «Pero tenemos buenas noticias también», intervino Bernardo con una sonrisa que contrastaba dramáticamente con la gravedad de la situación. «Resulta que hay más personas de tu lado de lo que ellos imaginan». Beer sacó su propio teléfono móvil y me mostró una pantalla que me dejó atónita. «Bernardo, ¿qué es esto?», pregunté mirando lo que parecía ser un vídeo de redes sociales con miles de visualizaciones.
Antonia, ¿recuerdas que varios invitados estaban grabando esa noche? Bueno, algunos de esos videos se han vuelto virales. La gente no está viendo a una anciana senil atacando a una pareja inocente. Están viendo a una mujer digna revelando la verdad sobre años de abuso y manipulación. Algunos están compartiendo sus propias historias de abuso familiar. Te has convertido en un símbolo de resistencia contra la explotación de personas mayores. Remedios se inclinó para mirar el teléfono también. Antonia, los comentarios en estos videos son abrumadoramente a tu favor. La gente está elogiando tu valentía, tu dignidad bajo presión, tu decisión de establecer límites. Algunos están compartiendo sus propias historias de abuso familiar. Te has convertido en un símbolo. Leandro asintió en aprobación. Esta respuesta pública será invaluable si el caso va a los tribunales. Es difícil argumentar que alguien es mentalmente incompetente cuando miles de personas están aplaudiendo la lógica y la justicia de sus acciones. Su sonrisa profesional había regresado, sugiriendo que tal vez la batalla legal no sería tan unilateral como había temido inicialmente. «Pero hay algo más que necesitas saber», dije, tomando una decisión que había estado considerando durante los últimos 3 días. Si Rodrigo y Cassandra quieren jugar este juego, si quieren convertir esto en una batalla pública legal, entonces van a descubrir exactamente con quién se están metiendo. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, donde había estado preparando mi propia carpeta de documentos. Durante estos 3 días he estado en contacto con varios abogados especializados en abuso de personas mayores. He estado documentando todas las visitas intimidantes, las amenazas implícitas, la conspiración para despojarme de mi propiedad, incluso la bofetada que Cassandra me dio. Saqué fotografías de mi mejilla hinchada tomadas inmediatamente después de la boda evidencia médica del asalto físico. Si quieren guerra, tendrán guerra, pero será una guerra peleada en mis términos, con mis recursos y con la verdad de mi lado. Además, añadí con una sonrisa que me sorprendió incluso a mí misma, he decidido hacer algo que debería haber hecho hace años. Voy a contar mi historia completa públicamente. Voy a mostrar al mundo exactamente qué sucede cuando la avaricia se disfraza de amor familiar. La habitación se llenó de una nueva energía, la energía de personas que sabían que la justicia estaba de su lado y que tenían los recursos para hacerla prevalecer. 6 meses después de esa noche, que dividió mi vida en un antes y un después, me encontraba sentada en el estudio de televisión más importante de Madrid, esperando a que comenzara la entrevista que contaría mi historia completa a todo el país. El programa Historias de Vida había contactado a Leandro después de que los videos de la boda habían acumulado más de 2 millones de visualizaciones en las redes sociales. Mi historia se había convertido en un símbolo nacional de resistencia contra el abuso familiar de personas mayores. La periodista Visitación Torres, una mujer respetada por su integridad profesional, revisaba sus notas mientras los técnicos hacían los ajustes finales de iluminación. «Señora Sánchez», me dijo con una sonrisa cálida, «quiero que sepa que ha inspirado a miles de personas con su valentía. Hemos recibido cientos de cartas de espectadores que han vivido situaciones similares». Durante estos 6 meses muchas cosas habían cambiado. El caso legal que Rodrigo y Cassandra intentaron construir contra mí colapsó espectacularmente cuando Leandro presentó evidencia de su conspiración para declararme incompetente. No solo perdieron el caso, sino que fueron multados por frivolidad legal y ordenados a pagar mis honorarios de abogados, que ascendieron a 45.000 euros. La bancarrota que siguió fue rápida y devastadora. Rodrigo había perdido su trabajo cuando su empleador se enteró del escándalo público. Cassandra había intentado iniciar un negocio de asesoría de imagen, pero los videos virales habían arruinado su reputación profesional. Ahora vivían en un apartamento de un dormitorio en Parla, trabajando en empleos de medio tiempo y luchando para pagar sus deudas acumuladas. «Estamos al aire en 5 minutos», anunció el director del programa. Me miré en el monitor y vi a una mujer que apenas reconocía. Ya no era la Antonia tímida y silenciosa que había permitido que la pisotearan durante años. Era una mujer que había encontrado su voz y su poder. A mi lado estaba Leandro, quien había accedido a aparecer conmigo para explicar los aspectos legales del caso. En la audiencia estaban Bernardo, Inés y Remedios, mis pilares de apoyo durante estos meses difíciles. Lo más doloroso de estos 6 meses había sido el silencio completo de Rodrigo. Después de perder el caso legal, no había hecho ningún intento de contactarme.
No hubo llamadas pidiendo perdón, no hubo cartas explicando su comportamiento, no hubo reconocimiento de que sus acciones habían estado mal. Era como si hubiera decidido que era más fácil odiarme que enfrentar la realidad de lo que había hecho. Cassandra, por otro lado, había intentado contactarme varias veces. Sus mensajes habían evolucionado desde amenazas legales hasta súplicas desesperadas de ayuda financiera. El último mensaje recibido apenas 2 semanas antes decía: «Antonia, sé que cometimos errores, pero somos familia. Rodrigo está enfermo de estrés y estoy embarazada. Por favor, no puedes dejar que tu nieto crezca en la pobreza». La noticia del embarazo había sido como un puñal en mi corazón. Iba a ser abuela, pero mi nieto crecería en un hogar lleno de resentimiento hacia mí. Sin embargo, había aprendido la lección más difícil de mi vida: no podía salvar a personas que no querían ser salvadas. Intentar hacerlo solo perpetuaba su comportamiento destructivo. Estamos al aire en 3, 2, 1. La luz roja de la cámara se encendió y Visitación comenzó con una introducción que había ensayado perfectamente. Buenas noches y bienvenidos a Historias de Vida. Soy Visitación Torres y esta noche tenemos con nosotros a Antonia Sánchez, una mujer de 68 años cuya historia ha conmocionado a la nación y ha puesto el tema del abuso familiar contra personas mayores en el centro de un debate nacional. Señora Sánchez, continuó Visitación volviéndose hacia mí 6 meses después de los eventos en la boda de su hijo, ¿cómo se siente al saber que su historia ha inspirado a tantas personas? Su pregunta era directa, pero compasiva, permitiéndome comenzar en mis propios términos. Me siento agradecida, respondí sintiendo mi voz estabilizarse mientras hablaba. Agradecida de que algo tan doloroso como la pérdida de mi relación con mi hijo, haya servido para ayudar a otras personas en situaciones similares. Durante meses me sentí sola y confundida, preguntándome si yo era la que estaba equivocada. Ahora sé que lo que viví es más común de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir. Visitación asintió y consultó sus notas. Cuéntenos sobre los años que llevaron a esa noche. ¿Cuándo comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien en su relación con su hijo y su prometida? Era la pregunta que había estado esperando la oportunidad de explicar cómo el abuso emocional y financiero se desarrolla gradualmente, casi imperceptiblemente. Comenzó con cosas pequeñas, expliqué recordando esas primeras señales que había ignorado por amor. Comentarios sobre mi edad, sugerencias de que ya no podía cuidarme a mí misma, presiones sutiles para que tomara decisiones que realmente los beneficiaban a ellos. El abuso familiar rara vez comienza con golpes o gritos. Comienza con la erosión lenta de tu autoconfianza, con hacerte cuestionar tu propia realidad. Leandro se inclinó hacia adelante para añadir contexto legal. Lo que Antonia describe es un patrón clásico que vemos en casos de abuso a personas mayores. Los perpetradores, especialmente cuando son miembros de la familia, usan tácticas de manipulación psicológica antes de proceder a formas más directas de coerción. Es insidioso porque se disfraza de preocupación amorosa. La entrevista continuó durante 45 minutos, cubriendo todos los aspectos de mi historia. Hablé sobre la decisión de vivir de manera sencilla para proteger mi privacidad, sobre los años de apoyo financiero secreto que había proporcionado, sobre la conspiración para declararme incompetente y sobre la batalla legal que siguió. Cada respuesta estaba diseñada no solo para contar mi historia, sino para educar a otros sobre las señales de advertencia y los recursos disponibles. Señora Sánchez, dijo Visitación cerca del final del programa, ¿tiene un mensaje para su hijo si está viendo esta entrevista esta noche? Era la pregunta más difícil, la que había estado tanto temiendo como esperando. Rodrigo, si estás escuchando esto, dije mirando directamente a la cámara, sabiendo que había una posibilidad de que estuviera viendo. Quiero que sepas que todavía te amo. Siempre te amaré porque eres mi hijo. Pero amar a alguien no significa permitir que te abuse. Amar a alguien no significa sacrificar tu dignidad por su conveniencia. Amar a alguien no significa convertirte en víctima de su avaricia. Sentí las lágrimas comenzar a formarse en mis ojos. Las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para ti, pero solo si puedes caminar a través de ellas como el hombre honorable que intenté criarte para que fueras. Solo si puedes mirarme a los ojos y aceptar la responsabilidad completa de tus acciones. Solo si puedes demostrar que has aprendido que la familia se construye sobre amor y respeto, no sobre oportunismo y manipulación. Y para todas las personas que están viendo esto y que reconocen su propia historia en la mía, añadí dirigiéndome a la audiencia más amplia.
Quiero que sepan que tienen derecho a ser tratados con dignidad sin importar su edad. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su dinero, su hogar, su vida. Tienen derecho a establecer límites con miembros de la familia que los tratan mal. Y tienen derecho a buscar ayuda cuando esos límites son violados. Cuando las cámaras se apagaron, el estudio estalló en aplausos del equipo de producción. Visitación me abrazó con lágrimas en los ojos. Antonia, esa fue una de las entrevistas más poderosas que he hecho jamás. Va a cambiar vidas. Leandro asintió con orgullo sabiendo que habíamos logrado algo más grande que ganar un caso legal. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento con Bernardo, Inés y Remedios, sentí más paz de la que había sentido en años. Había contado mi historia, había defendido mi verdad y había usado mi dolor para ayudar a otros. No importaba lo que el futuro deparara con Rodrigo, sabía que había hecho lo correcto. Había descubierto que a veces la única forma de salvar una relación es estar dispuesto a perderla. Y al escribirme para dormir esa noche, supe que había establecido el ejemplo más importante de mi vida, que nunca es demasiado tarde para defenderte a ti mismo, que nunca eres demasiado viejo para exigir dignidad y que el amor verdadero a veces requiere las decisiones más difíciles. Han pasado 2 años desde esa noche que dividió mi vida en un antes y un después. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en el mismo balcón donde solía regar mis plantas y reflexionar sobre las humillaciones silenciosas que pensaba que tenía que soportar por amor de madre. Qué diferente se ve el mundo cuando finalmente encuentras el coraje de ponerle precio a tu dignidad. La mañana comenzó como todas han comenzado durante los últimos 18 meses, con una llamada de Carmela Ibáñez, la coordinadora de la Fundación Antonia Sánchez para la Protección de Personas Mayores. Sí, decidí usar mi nombre para la organización benéfica que fundé con parte de mi herencia redirigida. Antonia, tenemos 23 casos nuevos esta semana, me informó Carmela con esa mezcla de tristeza y determinación que caracteriza a quienes trabajamos en este campo. Todos con patrones similares. Hijos adultos presionando a padres mayores por propiedades o dinero. Cada caso que llega a mi escritorio es como mirar en un espejo del pasado. Ayer revisé el expediente de una mujer de 72 años cuya hija la convenció de vender su casa por su propio bien, solo para descubrir que el dinero financió un negocio fallido y unas vacaciones en el Caribe. El día anterior fue un hombre de 69 años cuyos gemelos lo chantajearon emocionalmente. Si no nos prestas 50 de 1.000 euros, nunca verás a tus nietos de nuevo. La ironía no se me escapa. He convertido mi peor experiencia personal en mi propósito de vida más significativo. La Fundación ha ayudado a más de 400 personas mayores a recuperar el control sobre sus finanzas, sus propiedades y, lo más importante, su autoestima. Tenemos abogados especializados, trabajadores sociales, psicólogos y un sistema de apoyo que desearía haber tenido cuando me sentía tan sola y confundida. Bernardo sigue siendo mi vecino más querido, aunque ahora también es el vicepresidente de la Fundación. Sus 72 años están llenos de una energía renovada desde que comenzó a dar conferencias sobre cómo detectar la manipulación familiar. Antonia me dijo la semana pasada, mientras revisábamos casos, nunca pensé que mis años dorados incluirían convertirme en detective de familias disfuncionales, pero es la mejor aventura que he tenido. Inés se mudó al apartamento de al lado hace un año. Después de su divorcio de un matrimonio que duró solo 8 meses, decidió que necesitaba estar cerca de la persona más valiente que conoce. Trabajar como directora educativa de la Fundación le ha dado un propósito que nunca encontró en su carrera como maestra tradicional. Tía Antonia me dice frecuentemente, me enseñaste que a veces la familia real no viene de la sangre, sino de aquellos que eligen respetarte incondicionalmente. El éxito de mi historia pública ha traído consecuencias inesperadas. El libro que escribí con la ayuda de una periodista de investigación se convirtió en un best-seller nacional. Cuando el amor duele, una mujer mayor contraataca. Ha vendido más de 200.000 ejemplares y todas las regalías van directamente a la Fundación. Las cartas que recibo de los lectores son testimonios vivientes de que mi experiencia resonó en miles de hogares donde el silencio había sido la norma. Leandro sigue siendo mi asesor financiero, pero ahora también es el contador principal de la Fundación.
Su experiencia en manejar los aspectos legales de mi confrontación con Rodrigo se ha convertido en un activo invaluable para ayudar a otros en situaciones similares. Señora Sánchez, me dijo durante nuestra reunión mensual, hemos recuperado más de 3 millones de euros en propiedades y ahorros que miembros de la familia abusivos habían obtenido ilegalmente. La pregunta que todos me hacen, la que surge en cada entrevista y cada conversación profunda, es si extraño a Rodrigo. La respuesta es compleja y dolorosa. Extraño al niño que fue al joven que había mostrado destellos de bondad y honor. Extraño la ilusión de la familia que pensé que teníamos. Pero no extraño los últimos años de manipulación, chantaje emocional y falta de respeto sistemático. Rodrigo intentó contactarme exactamente 3 veces durante estos 2 años. La primera fue 6 meses después de la entrevista televisiva, cuando aparentemente algunos compañeros de trabajo habían visto el programa y comenzaron a tratarlo de manera diferente. La segunda fue cuando su hijo, mi nieto Olivero, nació hace 14 meses. La tercera fue hace 3 meses, cuando Cassandra lo dejó llevándose al bebé y la mitad de sus escasas posesiones. Cada vez que llamó fue para pedir ayuda financiera, nunca para ofrecer una disculpa genuina o reconocer el daño que había causado. Su patrón de pensamiento permanece idéntico, ve sus problemas como injusticias externas, no como consecuencias de sus decisiones. La última conversación duró menos de 5 minutos y terminó cuando dijo: «Mamá, tu orgullo es más importante que tu nieto». Le respondí con una claridad que me sorprendió: «Rodrigo, mi dignidad es exactamente tan importante como mi nieto y espero que algún día él aprenda esa lección mejor que tú». Fue la primera vez que colgué el teléfono a mi hijo, y también fue extrañamente liberador. El tema de Olivero, mi nieto, es el único que todavía puede hacerme llorar. Tiene 14 meses y no me conoce. Cuando Cassandra se fue, se llevó todas las fotografías familiares, incluidas las pocas que tenía de él. He creado un fondo fiduciario para su educación universitaria administrado por Leandro, que estará disponible cuando cumpla 18 años, independientemente de la relación que tengamos para entonces. Quizás, me dice Remedios, durante nuestras cenas semanales, cuando Olivero sea mayor, buscará sus propias respuestas sobre lo que sucedió en su familia. Quizás encontrará el coraje de conocer a su abuela por sí mismo. Remedios se ha convertido en mi confidente más cercana, especialmente porque ella también tuvo que establecer límites difíciles con miembros tóxicos de la familia hace una década. Lo que más me sorprende de estos 2 años es cuánto han mejorado mi salud física y mental. Durante los últimos años con Rodrigo y Cassandra había desarrollado insomnio crónico, dolores de cabeza constantes y una ansiedad que me mantenía en un estado de alerta permanente. Mi doctora dice que mis análisis actuales muestran los niveles de estrés de una mujer 10 años más joven. Antonia, me dijo la doctora Hernández durante mi último chequeo, es impresionante cómo el cuerpo responde cuando eliminamos fuentes de estrés tóxico. Tu presión arterial es perfecta, tu sueño es reparador, incluso tu postura ha mejorado. Tiene razón, camino más erguida, mi voz suena más firme, mis manos ya no tiemblan cuando tomo decisiones importantes. La floristería donde trabajaba cerró hace un año, pero encontré una nueva pasión en el huerto comunitario que ayudé a establecer en el edificio. Enseñó a otros residentes mayores sobre plantas medicinales y técnicas de cultivo orgánico. Es una actividad que me conecta con la tierra y con personas que aprecian la sabiduría acumulada en lugar de verla como obsolescencia. Mi rutina actual incluye 3 días a la semana en las oficinas de la Fundación, 2 días visitando hogares de personas mayores que necesitan apoyo emocional y los fines de semana dedicados a escribir mi segundo libro. Este se centrará en estrategias prácticas para detectar y prevenir el abuso financiero familiar basado en los casos que hemos manejado. El apartamento que una vez fue fuente de codicia ahora es un espacio de paz y creatividad. He convertido la antigua habitación de Rodrigo en una oficina donde recibo a personas que necesitan orientación. Las paredes están llenas de cartas de agradecimiento, fotos de familias que hemos ayudado a reconciliarse de manera saludable y diplomas de las universidades donde he dado conferencias. Una de las experiencias más gratificantes de este periodo ha sido convertirme en mentora de otras mujeres mayores que enfrentan situaciones similares. Margarita, de 74 años, vino a la fundación hace 6 meses, después de que su hijo vendiera su coche sin permiso para pagar deudas de juego.
Trabajamos juntas durante 3 meses y la semana pasada me envió una foto sonriendo en su coche nuevo que compró con sus propios ahorros después de recuperar el dinero legalmente. Antonia, me escribió Margarita en su carta, me enseñaste que establecer límites no es crueldad, es supervivencia. Me enseñaste que el amor propio no es egoísmo, es una necesidad. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para defenderte a ti misma. Sus palabras me recordaron por qué todo este dolor valió la pena. Reflexionando sobre estos 2 años, entiendo que mi historia no tiene el final feliz tradicional, donde toda la familia se reconcilia y vivimos felices para siempre. Pero tiene algo mejor, tiene autenticidad, dignidad recuperada y un propósito que trasciende mi dolor personal. He aprendido que a veces la mayor demostración de amor propio es alejarse de quienes insisten en hacerte daño. Si pudiera enviar un mensaje al pasado a la Antonia, que caminaba hacia ese salón de celebraciones, hace 2 años le diría: ten valor. Lo que está a punto de suceder será doloroso, pero al otro lado te espera una vida más auténtica de lo que jamás imaginaste posible. Te espera la paz que viene de saber que nunca más permitirás que nadie te trate como si fueras desechable. Esta noche, mientras termino de escribir estas reflexiones, miro hacia el futuro con esperanza renovada. Mañana tengo una reunión con senadores para discutir nueva legislación para proteger mejor a las personas mayores del abuso familiar. La próxima semana inauguraré el 3er centro regional de la Fundación. El próximo mes comenzaré una serie documental sobre este tema que se transmitirá a nivel nacional. Mi vida a los 70 años es más rica, más significativa y más auténtica de lo que era a los 68. He aprendido que el final de una relación tóxica no es una pérdida, es una liberación. He descubierto que la familia verdadera se elige tanto como se hereda y he demostrado que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en tu propia historia. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice esa noche, mi respuesta es siempre la misma: no me arrepiento de haber defendido mi dignidad. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. 3 meses después de escribir esas reflexiones, algo inesperado sucedió. Era un sábado por la tarde y estaba en el huerto comunitario enseñando a un grupo de residentes sobre el cultivo de hierbas aromáticas cuando vi una figura familiar parada en la entrada. Era Rodrigo, pero no el Rodrigo arrogante y manipulador de la boda. Este era un hombre de 37 años que parecía haber envejecido 10 años con ojeras profundas, ropa arrugada y una postura que hablaba de derrota completa. «Mamá», dijo con voz quebrada, «¿podemos hablar?» Mi primer instinto fue decir que no proteger la paz que tanto me había costado construir, pero algo en sus ojos, una vulnerabilidad que no había visto en años, me hizo dudar. «Dame 10 minutos para terminar aquí», respondí. Cuando terminé con la clase, lo encontré sentado en un banco del parque con la cabeza entre las manos. Me senté a su lado manteniendo una distancia prudente. «No he venido a pedir dinero», comenzó, y esas fueron las primeras palabras honestas que había escuchado de él en años. «He venido a decir algo que debía haber dicho hace 2 años y medio, lo siento». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Lo siento por todo, por permitir que Cassandra te tratara así, por participar en los planes para quitarte tu apartamento, por intentar declararte incompetente, por la bofetada que no detuve, por cada momento en que te hice sentir que no valías nada». Su voz se quebró completamente. «He perdido todo, mamá. Mi trabajo, mi matrimonio, mi dignidad, y lo peor es que me lo merecía. Todo lo que me dijiste esa noche era verdad. Había dejado que la avaricia me convirtiera en un monstruo». Me quedé en silencio dejando que sus palabras se asentaran. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo, como había hecho cuando era niño. Pero había aprendido que la compasión sin responsabilidad no ayuda a nadie. «Rodrigo», dije finalmente, «aprecio tus disculpas, pero las disculpas son solo palabras. Lo que importa es lo que haces después». Él asintió limpiándose las lágrimas. «Lo sé. Por eso he estado en terapia durante los últimos 6 meses. Por eso conseguí un trabajo honesto aunque paga poco. Por eso estoy yendo a reuniones de deudores anónimos. Estoy tratando de convertirme en el hombre que deberías haber criado». «¿Y Olivero?», pregunté sintiendo mi corazón apretarse. «Cassandra me permite verlo 2 veces al mes. Es lo único bueno que me queda. Y cada vez que lo miro, pienso en cómo no quiero que crezca con un padre como el que yo fui contigo».
Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el parque. «No puedo prometerte que las cosas volverán a ser como antes», le dije finalmente. «Ese puente se quemó, pero tal vez con tiempo y con acciones consistentes que respalden tus palabras podamos construir algo nuevo. Algo basado en respeto mutuo y honestidad». «Es más de lo que merezco», respondió. «No se trata de lo que mereces», le dije levantándome del banco. «Se trata de lo que estás dispuesto a trabajar para conseguir». Le di mi número de teléfono, el mismo que había tenido todo este tiempo. «Cuando estés listo para presentarme a mi nieto, cuando hayas demostrado con acciones que realmente has cambiado, llámame. Pero, Rodrigo, si vuelves a caer en los viejos patrones, si vuelves a verme como un recurso, en lugar de como tu madre, esta puerta se cerrará definitivamente». Él asintió entendiendo que esta era su última oportunidad. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, me di cuenta de que había aprendido la lección más importante de todas. El perdón no significa olvidar. Significa dar una oportunidad para el cambio real, pero con límites claros y consecuencias firmes. No sé si Rodrigo realmente ha cambiado. No sé si algún día conoceré a mi nieto. No sé si nuestra relación puede reconstruirse, pero he establecido los términos. He definido mis límites, y esta vez no los negociaré por nada ni por nadie, porque finalmente aprendí que el amor propio no es egoísmo, es la base sobre la cual se construyen todas las demás relaciones saludables, y esa es una lección que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado.